Lo dijo en la primera hora. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y aquí queremos darle la bienvenida en este espacio a la canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Es importante analizar con él y darle la bienvenida ahora mismo para conocer cómo fue la primera jornada de diálogo que se dio el día de ayer entre el Ejecutivo y por supuesto algunos miembros de la CONAIE. Bienvenido, Juan Carlos Holguín, a Primera Hora. Cuéntenos un resumen, cómo se dieron estas primeras jornadas, esta metodología que se va a aplicar y por supuesto estos 10 puntos que se van a analizar en las próximas mesas de diálogo que se darán durante los próximos 90 días. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de Sonorama. Vale la pena notar que Cancillería no es parte de las mesas de diálogo que se implementan ya desde el día de ayer. El trabajo de Cancillería se dio en la primera fase del diálogo, puesto que existieron organismos internacionales que eran parte de la metodología. Inclusive existieron los primeros diálogos dentro de un espacio diplomático, por lo tanto Cancillería fue parte de ese proceso. Lo que conocemos el día de ayer es 10 puntos que serán parte de este proceso en los siguientes días. Hay por parte de la Iglesia Católica una garantía a este proceso para que los puntos que ya fueron varios de ellos conversados la semana pasada antes de la firma del acta puedan ser acordados ahora sin dificultades y sobre todo dentro de un marco de respeto, de prudencia en el que el país pueda tener un diálogo de altura. Canciller, muy buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkí Sánchez. Consultar cómo incide justamente todo lo ocurrido y este proceso que se llevará adelante ya en el ámbito de lo internacional, considerando que mucho se habló durante el paro nacional respecto de cómo nos miraban como país desde afuera, el tema de la inversión extranjera. ¿Cuál es el impacto precisamente de todo este proceso? Siempre es preocupante que el Ecuador proyecte una imagen de desestabilización. Sin embargo, creo que hay que ver el tema positivo. El intento de desestabilización democrática que se dio más allá de las legítimas manifestaciones que existieron fue quizás el mensaje más negativo que existió. Pero al haberse agotado ya el recurso, hay en la comunidad internacional mucha tranquilidad de que el presidente Lasso tendrá de aquí en adelante una gobernabilidad hasta el fin de su mandato que seguirá proyectando estabilidad. Creemos que más allá de los impactos económicos que existen después de las manifestaciones, hay una expectativa de que nuestra economía se reactive, que sigamos el camino que veníamos teniendo de un mensaje al mundo de que Ecuador es un mercado para poder invertir, para venir hacia acá. Se han mantenido las rondas de inversión que estaban previstas, reuniones que grupos de inversionistas extranjeros mantenían para estos días se han consolidado. Y creemos que el Ecuador sigue teniendo cifras importantes, una de las menores inflaciones del mundo, más allá, y hay que decirlo, que este mes de junio pasado fue el mes récord de inflación debido a las mismas manifestaciones. Escuchábamos especialistas como Vicente Albornoz que explicaban con claridad cómo la inflación, sobre todo en los productos que no llegaron desde zonas de la Sierra Central, se encarecieron y tuvieron una inflación récord. Y sin embargo, Ecuador sigue manteniendo una de las cifras más bajas de inflación, una economía que seguirá en la vía de la estabilidad y seguimos nosotros trabajando en nuestros acuerdos comerciales internacionales, la hoja de ruta con México, Corea del Sur, Canciller, con Japón, me gustaría profundizar un poco más el tema de los diálogos, o por ejemplo, una de las prioridades que ha mencionado la CONAIE es hablar sobre la focalización de los combustibles en estas mesas. Tal vez ustedes están buscando ahora mismo apoyo internacional para profundizar en ciertos mecanismos que apoyen a esta propuesta en la parte de los subsidios de los combustibles y también cuáles serían los posibles sectores que tengan focalización. La CONAIE ha incluido, por ejemplo, a los transportistas, a los agricultores, en fin.
Como le comento, no soy la persona yo autorizada para hablar de los detalles de los diálogos. No soy quien está liderando, es el ministro de Gobierno. Y sin embargo, sí puedo mencionar que el ministro de Gobierno me ha instruido a poder encontrar los mecanismos, sobre todo tecnológicos, de otros gobiernos que tienen casos exitosos en términos de focalización. Tenemos casos en Uruguay, algunos casos en Europa, que permiten proyectos similares a focalización, sobre todo de productos como la gasolina, entre otros derivados. Estamos analizando, también el ministro de Gobierno me ha instruido el poder encontrar metodologías de diálogo que puedan ser acertadas. Está aquí un equipo de la Unión Europea, está un equipo de Naciones Unidas, y en ese sentido vamos entregando los insumos que nos pida la comisión negociadora. Ahora bien, ministro, en macro y a propósito de estas jornadas de protestas que vivió el país, ¿el gobierno reorientará su política interna y también externa, que evidentemente es del área que le compete? Usted ha hecho referencia, por ejemplo, al avance en las gestiones en cuanto a acuerdos comerciales y demás, pero ¿se replanteará de alguna manera todo aquello a propósito de esta coyuntura vivida? La agenda interna, el presidente de la República la ha comentado con sobre todo un cambio para priorizar lo que se encontraba en el plan de gobierno respecto a esta mirada al campo, a la ruralidad, al desarrollo agrícola en nuestro país. Creo que algo que hay que rescatar de la legítima protesta es que permite rectificaciones importantes y sobre todo acelerar procesos que se requerían en nuestro país quizás desde el primer año de gobierno, y que por otras prioridades como la vacunación, la misma reactivación económica, alrededor de ordenar la casa, como ha llamado el presidente Lasso, no se lo hizo. Dentro de este esquema de cooperación agrícola, de nuevos proyectos de desarrollo rural, sí hay pequeños cambios en la política internacional, sobre todo en la búsqueda de mercados que puedan ayudar hacia esos componentes internos. Pero más allá de aquello, la política exterior del presidente Lasso es una política que desde el inicio busca el desarrollo de nuestro país, no está desconectada de los grupos más vulnerables, puesto que cualquier acuerdo que buscamos busca tener un impacto directo en los bolsillos de las familias ecuatorianas. Cualquier acuerdo regional que hacemos lo vemos en el marco de la estabilidad que nuestro país necesita, o la diplomacia de la transición ecológica dentro de esos esquemas de conservación ambiental que van a ayudar al futuro de nuestro país. Canciller, entonces ahora hablaríamos de que podría implementarse mucha más atención en las zonas rurales del país. ¿Habrá después de estas mesas de diálogo tal vez más encuentros con los indígenas o con personas que se encuentran ahora mismo haciendo ciertas peticiones al gobierno? ¿Se las escuchará mucho más de cerca después de darse cuenta de que los diálogos van a ser necesarios para llegar a consensos? Los diálogos son necesarios para llegar a consensos y no es que el gobierno se ha dado cuenta, lo ha implementado desde el día 1. De hecho, con la misma CONAIE hubo un diálogo personal de más de 7 horas del presidente, me parece que en el mes de julio o agosto del año pasado. El escenario ahora está en cómo sostener estos esquemas de diálogos para institucionalizar políticas públicas que solucionen problemas estructurales de hace décadas en el Estado. Cuando hablo de las legítimas manifestaciones, separando de los focos violentos que existieron en un intento de desestabilización democrática y política que venía sobre todo de grupos ligados a UNES y al correísmo, en esa legítima protesta se logra que se institucionalicen mecanismos de consensos que solucionen estos problemas estructurales. Un gobierno en 13 meses no puede cambiar problemas históricos. Pero eso es lo positivo, que tenemos 2 años, 11 meses de aquí en adelante para poder, sobre todo, implementar estas políticas públicas que den soluciones reales.
En cuanto a la seguridad, ministro, y tras lo dicho en su momento por el presidente Lasso en el sentido de solicitar apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿qué avances han existido en este sentido? El Ecuador ha empezado ya un proceso con Israel, como es público. No podemos hablar por temas de seguridad del Estado de detalles al respecto, pero la visión del presidente Lasso como uno de sus legados de gobierno será esta lucha frontal contra las estructuras criminales transnacionales que se encuentran operando ya en el Ecuador, no solamente desde la situación que tienen varios carteles internacionales en nuestras fronteras y ya en algunos sectores de nuestro país, sino también bandas criminales dedicadas al microtráfico, tráfico de personas. Nuestro objetivo es dotar a nuestras fuerzas públicas de capacidades que nos ayuden a solucionar este gran problema. Estamos todavía a tiempo y las manifestaciones fueron un ejemplo de aquello. Cuando la CONAIE advirtió de estas infiltraciones de grupos violentos, se refería, como lo han mencionado ellos, y eso hay que aclarar, son ellos mismos los que han mencionado infiltraciones del correísmo, pero también de grupos narcocriminales que no tuvieron nada que ver con las manifestaciones legítimas indígenas, asaltos a 2 embajadas, asaltos y secuestros a convoys. Hoy hay una excelente investigación del periodista Arturo Torres sobre lo que pasó en San Antonio de Pichincha, y alrededor de aquello nosotros seguimos en una línea de que ese es el gran objetivo nacional, vencer frontalmente a las estructuras, sobre todo de narcotráfico del Ecuador. ¿Qué planes tienen ahora mismo para enfrentar a estas estructuras criminales? ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, a estos opositores que en estos momentos, en medio de las protestas, como ya lo han dicho, han existido infiltrados que ocasionaron cierta destrucción de algunos bienes públicos y privados? ¿Cómo va a trabajar el gobierno en ese aspecto para que no vuelva a suceder algo similar a lo que se dieron en estas protestas? Sobre el plan de seguridad y defensa, eso se lo debe consultar a nuestro ministro de Defensa o al mismo presidente de la República, quienes son los autorizados para entregar la línea de la política nacional. El trabajo de la Cancillería es precisamente la coordinación de la cooperación internacional relacionada a esos objetivos. Cancillería es parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública del Estado y también del Gabinete de Seguridad del presidente Lasso, pero no estoy autorizado a dar mayores detalles sobre las líneas estratégicas que tenemos de aquí en adelante. Sí podemos mencionar que la cooperación internacional será fundamental. El presidente de la República, antes de las manifestaciones, mientras estábamos en Los Ángeles, habló ya de un gran plan de cooperación internacional para la defensa y seguridad. Y por el otro lado, en los aspectos sobre todo de que no se repitan estos actos violentos, creo que hay un trabajo que ha sido positivo, inclusive ya implementado en estas manifestaciones. No olvidemos que fueron 18 días de manifestaciones y un trabajo de nuestras fuerzas públicas muy positivo, en el que se hizo un uso progresivo de la fuerza con mucha prudencia. Y creo que si algo las dos partes, tanto CONAIE como nosotros, podemos sentir que fue no positivo, porque hubo víctimas que lamentar, pero sobre todo que fuimos prudentes ambas partes, es que en medio de esas infiltraciones de violencia no tengamos más víctimas y tragedias que lamentar. Canciller, quiero aprovechar su visita en la primera plana también para conversar de un tema muy importante, puesto que anunciaron hace más de un mes sobre la regularización de los venezolanos en nuestro país. Faltaban algunas situaciones por activar con el Ministerio del Interior. ¿Cómo avanza este plan y cuándo ya van a empezar con esta regularización que se tenía prevista para este mes? El plan de regularización no estaba previsto para este mes. Se firmó el decreto de regularización el pasado mes de junio y existen ahí unos cronogramas precisamente para la implementación del mismo. ¿Cuándo van a arrancar entonces? Está arrancado, como le comento, se hizo una firma del decreto en el pasado mes de junio y allí constan los tiempos. La primera fase, que tiene que ser implementada en los siguientes
60 a 90 días después de la firma del decreto, es la del primer gran registro que se requerirá a ciudadanos venezolanos que entraron por fronteras legales. La segunda fase es una fase en la cual ciudadanos de otros países que entraron al Ecuador por fronteras legales podrán entrar en su proceso de regularización, y una tercera fase que será para los ciudadanos que han entrado al Ecuador no necesariamente por pasos legales. Sin embargo, hay que entender que tenemos ahora, fruto del decreto, una amnistía migratoria. De esta manera podemos dar una estabilidad mientras se hace el registro de nuestros hermanos migrantes, y al mismo tiempo, para que conozca la ciudadanía, hay un proceso que, en el momento en el que cualquier ciudadano ponga en riesgo la seguridad del Estado, será automáticamente deportado del país. Lo último, ministro, porque entendemos que tiene otro compromiso ya previamente adquirido. Rápidamente, el tema de las negociaciones con México para el acuerdo comercial. Avanzan bien. Nosotros tuvimos una reunión de alto nivel en Los Ángeles precisamente para esta última fase. El canciller Ebrard lamentablemente dio con COVID positivo hasta la semana pasada, y teníamos esta semana varios cancilleres, una gira en Corea del Sur. Él está allá en este momento, por lo cual esperamos la próxima semana tener una definición con México, puesto que estamos ya en una última fase. Esta será una buena noticia para el Ecuador, que esperamos poder darla a conocer si es que llegamos a los acuerdos. Siempre todo puede pasar, pero creemos que va por muy buen camino. Canciller, queremos agradecerle mucho por su tiempo y por la explicación que nos ha dado esta mañana en este espacio. Esperamos que tenga una excelente jornada. Bienvenido siempre. A ustedes, un gran día para todos. Excelente mañana. Sigan ustedes en sintonía de Sonorama, la gran señal nacional. Nosotros vamos a continuar con más información y, por supuesto, con más entrevistas en este su espacio. Hacemos una breve pausa, pero regresamos, por supuesto, con la mejor sintonía. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.